Se multiplica normalmente sin tener en cuenta la posición de la coma, y en el producto o resultado se ubica la coma sumando la cantidad de decimales que tienen los factores. Entonces tenemos un ejemplo: 45,789 por 7,58. Esto nos va a dar un resultado o un producto de 347,08062. Dice, se multiplica normalmente, hacemos una multiplicación normal de derecha a izquierda. Multiplicamos el 8 por el número, nos da este resultado, el 5 por este factor, el 7 por este factor, tenemos los tres resultados y realizamos la respectiva suma. Una suma normal, bajamos el 2, el 6, 5 más 1, 6, realizamos una suma común y corriente. Entonces dice que la coma se ubica sumando la cantidad de decimales que tienen los factores. ¿Cuáles son los factores? Un factor, dos factor y el producto son las partes de la multiplicación. El primer factor tiene 3 decimales, el segundo tiene 2, pues 3 decimales más 2, 5. Ubicamos 1, 2, 3, 4, 5. Ahí va la coma. Los números irracionales. Las expresiones decimales no exactas ni periódicas se llaman números irracionales. Estos no se pueden escribir en forma de fracción, como por ejemplo el valor de pi, que es igual a 3,14, 15, 92, 65, 35, y sigue una infinita cantidad de veces. También como por ejemplo la raíz de 2, la raíz de 3. Aquellas magnitudes no se pueden expresar en una forma entera o como fracción. Seguimos con el siguiente tema, que es la lógica proposicional. En la rama de la lógica matemática, se dice que la lógica proposicional es la que determina el valor de verdad o falsedad de una proposición. La proposición son enunciados que se les puede dar un valor falso o verdadero. Por ejemplo, en este caso, en mi escuela, Carlos es el profesor de matemáticas y María es la secretaria. Tenemos dos proposiciones, que son María es profesora, Carlos es profesor. Entonces se dice que se le puede dar un valor de verdad o un valor falso. María es profesora. En el enunciado dice que María es la secretaria, entonces en este caso va a tener un valor falso. Y en esta proposición que dice Carlos el profesor, va a tener un valor de verdad. Los conectores lógicos sirven para combinar dos o más proposiciones formando una nueva proposición. Tenemos 5 conectores lógicos que son la negación, la conjunción, la disyunción, la condicional y la bicondicional, que se leen normalmente de la siguiente manera: la negación como no, la conjunción como y, la disyunción como o, la condicional como sí, entonces, y la bicondicional sí y solo sí. Por ejemplo, en la proposición que dice no está lloviendo, tenemos la negación y se representa por este símbolo. En la proposición está lloviendo y está nublado, tenemos dos proposiciones que están unidas por la conjunción. En las proposiciones está lloviendo o está soleado, están unidas por esta disyunción y se los representa: conjunción y disyunción. Condicional: si está soleado, coma, entonces es de día, con una flecha hacia la derecha. Y la bicondicional: está nublado si solo si hay nubes visibles. Están unidas las proposiciones por la bicondicional si y solo si, y se lo representa con una flecha hacia ambos lados. Los ejemplos de los conectores lógicos, donde P es una proposición y Q es otra proposición. Donde
P, donde P y Q es igual a Carlos es profesor y María es secretaria. Con disyunción P o Q sería Carlos es profesor o María es secretaria. Con la negación de P, Carlos no es profesor. Con la condicional dice P si entonces Q. Si Carlos es profesor, entonces María es secretaria. Y con la bicondicional nos quedaría P si y solo si Q. Carlos es profesor si y solo si María es secretaria. Todas las proposiciones tienen un valor de verdad. Este puede ser falso o verdadero, pero al combinar varias proposiciones puede obtener opciones de valor. Puede cambiar. Al combinar los valores de verdad con los conectores lógicos podemos cambiar de sentido cualquier valor de verdad. Tenemos esas tablitas que son como una serie de leyes o normas que debemos seguir para cada una de esas tablas de verdad. La negación, la conjunción, la disyunción, la condicional y la bicondicional, donde la negación nos dice que puede cambiar cualquier valor, ya sea positivo o ya sea negativo, ya sea falso o ya sea verdadero. En este caso, P y Q van a ser proposiciones cualquiera. Si P es positiva o verdadera, la negación la va a cambiar a falsa. Si es falsa, la negación la va a cambiar a verdadera. En la conjunción dice cuando se unen dos proposiciones. Con la conjunción dice que solo van a ser verdaderas cuando las dos proposiciones solo sean verdaderas. Del resto van a ser falsas. Con la disyunción va a ser lo contrario. Cuando unimos proposiciones, combinamos proposiciones con la disyunción, van a ser verdaderas la mayoría, pero si las proposiciones son falsas ambas, va a ser falso. Con la condicional, si o entonces, nos dice que solo va a ser falso cuando la primera proposición sea verdadera y la segunda sea falsa. El resto van a ser verdaderas. Y la bicondicional nos dice que cuando las proposiciones sean iguales, ya sean verdaderas o ya sean falsas, estas van a ser verdaderas. Pero si es la primera verdadera y la segunda falsa, o la primera falsa y la segunda verdadera, esas van a ser falsas. Estas debemos tenerlas muy presentes para solucionar las tablas de verdad o ejercicios con tablas de verdad. Las tablas de verdad son el resultado de combinar varias proposiciones mediante dos conexiones. Estas tablas de verdad se las divide en tres tipos: tautología, contradicción o indeterminación. La tautología quiere decir que cuando las respuestas siempre son verdaderas. La contradicción, cuando todas las respuestas son falsas. Y la indeterminación, que tiene respuestas falsas y verdaderas. Tenemos unos pequeños ejemplos con la negación. Tengo una proposición que dice yo soy estudiante. La proposición va a ser yo soy estudiante, verdadera. Pero si la negamos, la vamos a convertir en falsa, que quiere decir no soy estudiante. Y la proposición yo no soy estudiante es una proposición falsa, la vamos a convertir a verdadera, negándola. Entonces va a quedar en verdadera. Con la conjunción, siempre recordar que en la mayoría de los casos la conjunción representa el texto, la palabra y. Por ejemplo, el pibe es futbolista y está retirado. Tenemos dos proposiciones y la conjunción. Para este ejemplo, P va a ser el pibe es futbolista, Q está retirado.
Tengamos en cuenta que esta es una noticia, un enunciado que leímos en alguna parte y sabemos. Entonces, dice que si el pibe es futbolista, que está retirado. Entonces, el pibe que es futbolista sabemos que es verdadero y está retirado es verdadero. Entonces, esta noticia o este enunciado que leímos es verdadero. En este caso dice que el pibe es futbolista, pero aquí como es falso, quiere decir no está retirado. Sabemos que eso es falso, el pibe ya está retirado. Dice aquí que el pibe no es futbolista y que sigue jugando o no está retirado. Sabemos que eso es falso. O en ambas las negamos. El pibe no es futbolista y no está retirado. Entonces sabemos que eso es falso. Con la disyunción, la palabra o dice yo soy estudiante o profesor. Entonces, P, la proposición yo soy estudiante, Q, profesor. Recordemos que las proposiciones pueden ser palabras, oraciones, enunciados, frases, cualquier tipo de texto que sea el estilo como de pregunta o afirmaciones que puedan tener un valor de verdad, sea falso o verdadero. Entonces, dice, yo soy estudiante o profesor. Yo soy estudiante verdadero o profesor es lo que dice el enunciado dice, yo soy estudiante o profesor. Esto es verdadero. En este enunciado quedaría, yo soy estudiante o no profesor, no o no profesor. Verdadero. No soy estudiante o profesor. Verdadero, porque el enunciado dice esto, soy estudiante o profesor. Aquí quedaría, no soy estudiante y no soy profesor o no soy profesor. Esto sería falso. Con valor condicional. Sí o entonces. La proposición dice, si pago la matrícula, entonces podré ir a la universidad. Entonces, la primera proposición P, pago la matrícula, Q, podré ir a la universidad. Entonces, nos quedaría, si pago la matrícula, podré ir a la universidad. Verdadero. Si pago la matrícula, no podré ir a la universidad. Falso. Si no pago la matrícula, podré ir a la universidad. Dice que sí podré ir. Verdadero. Si no pago la matrícula, no podré ir a la universidad. Entonces esto va a ser un enunciado verdadero. Y con la bicondicional tenemos esta proposición que dice Juan aprueba el examen si, solo si, estudia. Entonces, la primera proposición la vamos a dejar como P, Juan aprueba el examen, Q, si estudia. Y las unimos con la bicondicional si, solo si. Entonces, P tenemos Juan aprueba el examen, verdadero, si estudia, verdadero, si cumple, va a ser verdadero. Juan aprueba el examen, si no estudia, va a ser falso. Juan reprueba el examen, si estudia, falso. Si Juan reprueba el examen, si no estudia, pues eso va a ser una afirmación verdadera. Muchas gracias.